y voy a proceder a eliminar esa conexión. Me quedo con la que estaba, a refrescar. Ok, fíjense algo, ¿cómo hago un backup? ¿Okay? El backup se hace de la siguiente manera: me paro sobre la base de datos, clic derecho, backup. Aquí que voy a tener el nombre del archivo. Okay, fíjense que yo por lo menos agarré y dentro de documentos me creé una carpeta que diga backup Postgres. Okay. Dentro de este backup Postgres yo le voy a poner la fecha de hoy, que es 14/08, que es 14/08/2020. ¿Sí? No me vale. Perdón. Perdón. Aquí no puedo utilizar las barras. Bien. El formato. Ok. Yo normalmente dejo el formato custom, pero les voy a explicar más o menos qué es el formato tar, plain y directory. El tar es prácticamente un archivo que no tiene una encriptación como tal. ¿Okay? Un archivo plano que no tiene una encriptación. El plain es un tipo de archivo que se utiliza para PL/SQL, hasta donde entiendo. Y el directory es un archivo que genera dentro de una carpeta todos los archivitos necesarios para el backup, pero no están dentro de un archivo, como por ejemplo en custom o tar, que te genera un archivo plano. ¿Okay? Eso depende de lo que quieran. Yo ahorita lo voy a dejar en custom. ¿Okay? La compresión no la voy a poner, el encoding tampoco lo voy a utilizar. El run name Postgres, ¿okay? Que es mi root en este momento. Aquí hay otras opciones adicionales de backup. No toco esta, ni esta tampoco, no me interesa en este momento. Sin embargo, ustedes pueden incluir, por ejemplo, si quieren incluir que agregue el código para generar la base de datos, también lo pueden hacer. ¿Okay? Es cuestión de jugar. En este momento no me importa mucho qué tipo de secciones voy a utilizar, ni los tipos de objetos, que si solamente la data. No, hasta los momentos voy a dejar todo tal cual. Y sobre qué objetos vamos a hacer el backup. Fíjense que están aquí en objetos. Se va a hacer dentro de public, se va a hacer backup a la tabla de clientes, a la tabla de detalle, a la tabla de productos, proveedores y facturas. ¿Okay? Bien, vamos a ver los mensajes. No hay absolutamente ningún mensaje y procedemos al backup de esta manera. Entonces voy a ver si, fíjense que este es el backup que se me acaba de generar, 14/8/2020, 14/8/2020, 2:03 de la mañana, con un porcentaje de 13. Tienen que saber cuál es la diferencia entre un backup exitoso y un backup que no es exitoso. Fíjense este backup se generó, pero tiene 0 en tamaño. Entonces, a pesar de que se genere, no quiere decir que tengan datos. Aquí sí se ve que hay un dato. ¿Okay? Pero si se genera en 0 es porque no está copiando nada. Y eso se debe a muchas cosas. ¿Okay? Por lo menos en este caso yo estaba practicando cómo hacer un backup automático. ¿Okay? O estaba tratando de hacerlo. Los backups automáticos no son, por lo menos en Postgres no he encontrado la manera, ¿okay? de emularlo como se haría en SQL Server. Ustedes dentro de SQL Server tienen prácticamente, dentro de mantenimiento, tienen una agenda, ¿okay? para habilitar el job de backup de lunes a viernes, diario, como ustedes quieran. ¿Okay? Aquí no he encontrado esa herramienta como tal. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer un punto .bat con pgdum y que ese punto .bat lo llame desde una tarea programada. Más sin embargo, cuando ya hago ese tipo de código dentro de un punto .bat, un archivo de lote, me pide el password. Entonces tengo que meterlo manual y no es lo que quiero. Prácticamente lo que necesito es que la tarea programada llame al punto .bat y el punto .bat se encargue con ese pgdum de hacer las gestiones necesarias para hacer el backup. ¿Okay?
Luego estuve leyendo y buscando información que esto se hace por un PGPass, y bueno, ahorita estoy buscando información sobre este tema. Pero fíjense que la tarea programada levantó el backup y no copió nada. ¿Por qué no copió nada? Porque le faltaba el parámetro del password, que no había el ente humano para metérselo. Entonces fue por eso que falló el backup. Bien, una vez que ya tengo el backup, ¿qué voy a hacer? Una vez que ya tengo el backup, ¿cómo hago para hacer un restore? Imaginemos el punto donde lamentablemente se metió mal la mano y se borró la base de datos, como hicimos hace poco. La borramos a propósito, pero de repente borramos la que no era. Tremendo lío, ¿no? Bueno, en este caso tenemos que buscar el backup más cercano y restaurarlo, a como de lugar. Y roguemos que esté fresco el backup. Bien, ese es el peor de los casos. Normalmente los backups que se hacen dentro de este tipo de infraestructura o de negocio van más de la mano de emular un ambiente de desarrollo con una data fresca como la tiene producción. Entonces copian o hacen un backup de producción, la copian y la pegan en el ambiente de desarrollo, ¿okay? O de testing, o de QA, como ustedes quieren llamar. Ok, ¿cómo se hace el restore entonces? Ya. Bien, el restore se hace de la siguiente manera. Primero ustedes tienen que crear una base de datos vacía. ¿Okay? Entonces vamos de nuevo al procedimiento de cómo se crea una base de datos. Me paro sobre database, new database, y le voy a decir restore ¿de quién? B, la base de datos de entrenamiento. ¿A qué fecha? Al 14/8. ¿Ok? Simplemente para saber qué es la base de datos que tiene. ¿Con qué propietario? Bueno, yo lo voy a poner con el de root, que es Postgre en este caso. No le voy a poner ningún comentario, voy a dar parte de definiciones. Tampoco voy a tocar nada acá, tampoco voy a tocar nada en variables, en privilegio. Ok, privilegio. Le voy a decir que todos los privilegios del público, todos, exactamente todos. ¿Por qué aquí no selecciono foráneo? Porque no estoy trabajando con el grupo en este momento. En este momento simplemente estoy trabajando con todo el mundo. ¿Ya? Entonces voy a colocarle que en public maneje todos y le voy a dar que lo agregue. Y voy a revisar el SQL. No hay problema hasta ahorita. Y le doy OK. Ustedes van a notar algo también. Cuando nosotros hacemos un backup y un restore dentro de la base de datos de SQL Server, automáticamente ya SQL Server nos trae todo. Aquí no, aquí hay que hacer primero una base de datos y después que hace una base de datos vacías, como la que está aquí, que dice restore de la base de datos. Fíjense que no tiene tabla. ¿Okay? Hasta el momento no hemos hecho restore de nada. Hasta el momento simplemente creamos una base de datos vacía, sin tabla. Entonces, Postgre sí nos pide, creen una base de datos vacía y posteriormente es cuando van a hacer el restore. Entonces, sobre la base de datos, clic derecho, restore sobre la base de datos. Vamos a buscar el archivo. Ese archivo le dije a ustedes que estaba en documentos, backup Postgre, y tomamos el que acabamos de hacer. Le damos a abrir, automáticamente este botón se activa. Si lo vieron antes estaba desactivado. Número de jobs, no me importa, no voy a colocar nada. Restore acá en opciones 1, en miles de opciones por acá. No voy a tocar hasta ahorita nada. Si recuerdan que incluye crear la base de datos, si la habían marcado antes, la marcan aquí también. Yo no voy a marcar nada. Objeto, mi mensaje, no hay problema. Y hago mi restore. Bien. Entonces dice que el proceso fue exitoso hasta el momento porque me está dando código 0. Digo que done. Voy a refrescar y
ahora sí vemos que las tablas han llegado a la base de datos de Restore. ¿Okay?